comentarios del Bria Habashá, que obviamente son los comentarios de el nuevo pacto relacionado con la parashá de la semana con base en la Torah. Como ya oíste, esta es la parashá número 50 que lleva por nombre Kitabo. ¿Y qué significa cuando llegues? Como ya te dieron el contexto y que incluso tú debiste de haber estudiado la Torah previamente. Entonces, cuando tú estudias la Torah anticipadamente, ahora sí, como decimos vulgarmente, te comienza a caer el 20 de lo que ya leíste, de lo que ya estudiaste. Por eso es importante, aparte de que la Torah alimenta nuestro ruaj, la Torah fortalece nuestra emuná. Una vida sin Torah es una vida débil, es una vida que, como dice la Escritura, el viento la va a llevar de un lado para el otro porque no tiene dirección, no entiende por qué. Algo el Eterno me hablaba esta madrugada precisamente y me traía a mi corazón el hecho de que no nosotros, escucha esto, nosotros podemos saber lo que vamos a hacer en el día, pero no podemos saber lo que Elohim tiene preparado para nosotros en el día. Porque tú desde que te levantas, tú trazas, hoy me toca ir acá, hoy tengo que ir al banco, tengo que hacer este pago, tengo que moverme acá. Ya te trazaste tu día. Eso tú y yo lo sabemos. Bueno, hoy voy a dedicar tiempo a la Torah, hoy ya sé que tengo que agarrar tanto tiempo y luego voy a dedicarme a cosas de mi casa, etc. Eso tú ya tienes tu día planeado. Pero eso es una cosa, lo otro es lo que Adonai diga. ¿A dónde Adonai te va a dirigir? ¿A dónde te va a llevar? O sea, no es malo que tengas planes y que tengas proyectos. Lo que tienes que tener claro cada mañana y cada día es, pero estoy a expensas, estoy en la expectativa que Adonai me va a traer esta mañana. ¿Con qué me va a sorprender Adonai en este día? Porque te has pasado, ¿verdad? Híjole, tú tenías programado una cosa y salen otras cosas. Entonces, eh, el hecho de que tú estudies la Torah, el hecho de que tú leas la Torah, el hecho de que tú le dediques tiempo a esto, pues va a firmar tu corazón ante la situación que pase, que venga, que se presente. Tú vas a tener claro, yo oré al Eterno, yo le pedí al Eterno, así que si esto está pasando, por algo es, por algo es. Mi oración siempre debe de concluir con, hágase tu voluntad y no la mía. Así que voy a dejar que su voluntad opere. Bien. Entonces, por eso es importante, familia, estudiar la Torah. Recuerda, una vida sin Torah, mira, es como si nos dejaran a medio océano. ¿Para dónde voy? No lo sé. Pues para donde el viento me lleve, para donde la corriente del mar me lleve, porque yo no sé para dónde voy. Pero cuando estudias Torah, tú puedes tener una dirección más exacta, más concreta. Bien, cuando llegues, esto es con referencia a cuando Israel iba a entrar a la tierra de Canaán. El Eterno les dijo anticipadamente, cuando llegues, esto vas a hacer. Bien, déjame decirte esto interesante porque para los amados que van a ver el video después, es interesante entender la persona de Adonai como juez. Y sé que a ninguno de nosotros nos gusta que nos juzguen. A ninguno de nosotros. Y si nos juzgan, todos queremos salir con un juicio favorable. Ojalá y que el juez vea mi condición y mi situación y abogue mi causa. Y la contraparte también, ojalá y que el juez vea esto y que la verdad le apliquen al fulano. O sea, todos llegamos con la expectativa ante la autoridad, todos con la expectativa de que yo tengo la razón. Yo la tengo, él no. Y aunque tú des argumentos y todo y escuches, no, sí, tengo que tú me digas, pero yo tengo la razón. Bueno, realmente, ¿cómo es que Elohim es un juez justo? ¿Cómo es que Elohim? Porque, mira, en todo juicio sale una parte satisfecha y sale la otra parte para nada satisfecha. Para que Elohim sea un juez justo, este debe actuar
con base en las leyes o las instrucciones que previamente debieron haberse dado a conocer. O sea, ya debieron de haber establecido las reglas. Un juez justo no se va a sacar las leyes de la manga, las reglas de la manga, porque ya está establecido previamente. Para que pueda hacer un justo juicio, él va a echar mano de los códigos, de las leyes, de los reglamentos que ya están allí. Él no va a inventar. Escucha esto, un juez, en el sentido humano, no tiene la autoridad para emitir una ley. Tiene la autoridad para ejercerla o para hacer que se cumpla una ley, pero no para inventarla. Ahora, cuando hablamos de Adonai como juez en la acción de juez, él no es un juez injusto. Él ya determinó, estableció, declaró, reveló, enseñó cuáles son las leyes sobre las que en un momento dado él va a actuar. Estas leyes ya las entregó previamente. Ya debieron de ser conocidas. Hace unos días se estuvo platicando sobre la reforma judicial. ¿Sí saben eso, verdad? Y después de que la reforma se aprobó, por ley, el legislativo debe de darlo a conocer a todo el pueblo de México. Y eso ya salió en el diario oficial de la Federación. Que a ti no te interesan las leyes, a ti no te importa lo que está pasando, eso ya es tu asunto. El problema es que tú lo vas a ver importante cuando estés frente a un juez y digas, es que yo pensé, no. Por ejemplo, mira, los que trabajamos en el tema laboral, ya no existe conciliación y arbitraje. Eso ya no existe. Si alguien te dice, vamos a conciliación, eso ya no existe. Ahorita hay juez de conciliación, hay jueces que concilian y que tienen, o sea, ya hay en el departamento, en la oficina, hay un juez que va a determinar tu caso laboral. Lo mismo sucede con las denuncias. Denuncia y demanda son cosas diferentes, ¿eh? Pero para nosotros, en nuestro lenguaje coloquial, te hizo algo, demándalo. No existe esa situación en primer término. Eso es después. ¿Qué vas a hacer entonces? Denúncialo. O sea, ve ante la autoridad correspondiente y expon tu queja. Si tú no sabes eso, tú vas a llegar, es que vengo a demandar. Te van a decir, no puedes demandar, señor. Vamos a levantar tu denuncia, ver cuál es tu inconformidad. Y después de lo que resulte, ya veremos si pasa para una demanda o no sé lo que proceda. Bueno, el punto es que si alguien se enajena de estas leyes, eso no le exime de recibir una sanción. No es justificación ni aquí en la tierra ni allá en el cielo. Ay, eterno, es que yo no sabía eso. Porque así como el presidente ya promulgó esta reforma de ley, o esta ley ya, así igual el Eterno estableció su ley y sus mandamientos. Que a ti no te guste leer la Biblia, eso ya es tu rollo. Que tú sientas que es una pérdida de tiempo, eso ya es tu asunto. Pero ya está ahí tienes el código en tus manos para que tú sepas cómo debes de comportarte y cómo debes de conducir. Así que tiene que quedarte claro para ti y para mí que Elohim va a actuar, va a juzgar de acuerdo a lo que ya previamente instruyó, reveló, decretó, enseñó. Bueno, no podría ejecutarlas si estas no hubieran sido dadas con anterioridad. No es justificación la ignorancia. Es por ello que dentro de su palabra o dentro de la constitución de la Torá se contemplan, escucha esto, las advertencias. Estas advertencias que nos dictan cuáles serían las consecuencias de violentar una regla, un mandamiento, una ley de la Torá. Ya están establecidas allí. En el Código Fiscal de la Federación, los que manejamos el tema fiscal,
Hay una sección en donde aparecen ahí todas las, ¿cómo se llama? Las anomalías, por así decirle, ¿no? Que en las que una persona puede caer, pero también hay otra sección donde dice cuánto sería el costo o el pago de la multa por esa sanción. Por no tener un requerimiento, por no darte de alta en el SAT, por no presentar declaración, por todas ahí están establecidas y van de un momento a otro. O sea, no puede decir el contribuyente, pero es que a mí no me gustan las leyes. Bueno, contrátate a un profesional, un profesionista y que él te diga qué onda, porque él sí sabe. Él sí sabe cuánto es lo que tienes que pagar. O a cuánto asciende la multa por ese agravio. Entonces, escucha esto. Cuando leemos el libro de Revelaciones de Apocalipsis, debemos tomar muy en cuenta que la justicia divina a la que la humanidad se enfrentará un día está íntimamente relacionada con la Torá, con los mandamientos, con las leyes del Eterno, mismas que ya fueron dadas con anterioridad para que tú y yo, para que la humanidad conozca las consecuencias de qué sucede cuando alguien hace caso omiso a ellas. Constantemente el Eterno y Yeshua nos advierten de estas consecuencias. O sea, al tú y yo pasar por alto los mandamientos del Eterno, el que tú y yo determinemos vivir en obediencia a ella o a nuestra manera, esa es tú y mi decisión. Pero a la vez, debes de entender que tendrás que asumir las consecuencias. Te parezcan o no las leyes, los mandamientos, las instrucciones que Elohim te ha dado. Te parezca absurdo, no te parezca, eso es lo de menos. Elohim como juez no va a discutir contigo ese tema. Si no, pregúntale a Job. Él no va a discutir, él ya estableció lo justo, lo correcto. A ti y a mí nos toca que, como ciudadanos del reino, como parte de su pueblo, pues acatarnos a esas leyes. Quitabó no solo nos indica cómo debe de ser el proceder del pueblo de Elohim ante su rey, sino que también nos advierte de lo que sucederá si no lo hacemos. Ahora diga conmigo, qué bueno que yo sí estudio la Torá. ¿Ves? Porque si tú no estudias la Torá, entonces tú no sabes ni qué onda con tu vida, no sabes si estás yendo bien, si estás yendo mal. Tú no sabes, el que estudia la Torá ya sabe, ay, la estoy regando, o sea, voy a enderezar, voy a enmendar. Uy, híjole, aquí he estado errando, voy a enmendarme. Entonces, te repito, Quitabó no solamente dice, esto es lo que vas a hacer, sino que también más adelante nos advierte, lo vamos a leer, sobre lo que sucederá si tú y yo no guardamos, estudiamos y aplicamos los mandamientos. Ve conmigo, por favor, a Deuteronomio 27, 1, 3, para ponernos en contexto de la Torah y luego pasarnos al Brit Hadashah. Ok, mira cómo dice. Deuteronomio 27, 1, 3. Moisés y los jefes ancianos de Israel dieron al pueblo esta orden. Escucha, cumple todos estos mandamientos que yo te entrego. La única manera de cumplirlos es estudiándolos, conociéndolos. Después de cruzar el Jordán y de entrar en la tierra que Adonai tu Elohim te da, levantarás unas piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás sobre ellas, escucha, todas las palabras de esta ley. Esto lo harás después de cruzar el Jordán y de entrar en la tierra que Adonai tu Elohim te da, tierra donde abunda la leche y la miel, tal como Adonai tu Elohim se lo prometió a tus antepasados. En otras palabras, vas a poner estas leyes en las fronteras. Cuando tú entres, el que entre va a ver allí que hay condicionantes, que hay leyes, que hay instrucciones que deben de cumplir estando en esa tierra. Una tierra que solamente fue prometida ¿a quién? Al pueblo de Israel. Ok, vámonos al 27, 14 y 15. Dice, los levitas tomarán la palabra en voz alta, dirán a todo el pueblo de Israel. Y aquí comienza lo que Adonai le dijo a Moshe.
A esto se le llaman los montes de las maldiciones. Y dice, o de la bendición también. Y dice, versículo siguiente, maldito sea quien haga una imagen y todo lo que ahí te menciona. Bueno, versículo 28, capítulo 28, versículos 2 y 3. Continúa con las bendiciones. Si obedecieres a Adonai tu Elohim, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y continúa la lista. Bendito serás en la tierra y bendito en el campo, y etc, etc. Bueno, solo para darte una referencia de que Quitabo nos habla de las advertencias de lo que puede suceder en un momento dado si tú y yo no nos acatamos a lo que Elohim ha dicho. Bueno, si te das cuenta, como andamos un poquito malito de la gripa, pues usamos el cubreboca. ¿Por qué razón? Primero, de una manera de ser responsables, para no hacer esto más grande. Y dos, por amor a ti, porque no quisiera que tú te transmitas de alguna manera esto que nos está pasando. Entonces, por esa razón lo hacemos. Esto es parte también del amor al prójimo. ¿Amén? Bueno, ahí están las reglas. Y, ok, es aquí donde radica la importancia que se le da al estudio de la Torá para aprender a obedecerla y cumplirla. Pero hacerlo desde el rúa de la Torá y no solo de la letra, basándonos en enseñanzas y doctrinas de hombres. Yo te puedo hablar muy bonito, bien padre, ilustrarte muchas cosas. Pero si tú no captas la esencia de la Torá, es cuando la Torá se vuelve una carga pesada, una carga difícil, algo imposible de cumplir. Así es que procuremos hacerlo desde el espíritu de la Torá. Yeshua vino, escucha esto, a traernos de vuelta al Padre y con su muerte, obviamente, cubrir o pagar ese rescate de nuestras vidas. Y lo hizo, fíjate esto que te voy a enseñar. No solo para Israel. Y aquí hay dos cosas que debes de saber. Cuando Elohim habla o cuando la Escritura menciona o cuando entendemos que Yeshua quiere traer o vino a traer de vuelta a Israel, se refiere al pueblo que ya es. Pero acá hay dos cosas. A unos trae de vuelta y a otros los trae por primera vez Elohim. Somos todos nosotros. Somos todos. La misión de Yeshua era traer de vuelta a Israel y luego traer de vuelta a aquellos, o traer a aquellos que no eran para que sean parte del pueblo y se les revele lo que es el Eterno. Entonces, eso quiere decir que Él muere para rescatarnos a nosotros, aquellos que nacimos siendo esclavos del pecado, porque nosotros nacimos en naciones paganas, con una cultura y costumbres alejados del temor del Eterno y sin Torah, o sea, sin su palabra. Por eso, con Israel, que ya conocía a Adonai, Yeshua viene para volverlos de vuelta. Pero con los gentiles, fíjate bien, y esto es interesante, porque Adonai comienza la relación con su pueblo a través de la Torá y luego la continúa a través de Yeshua. Pero con nosotros al revés. Comienza la relación. ¿Qué fue lo que tú conociste primero? ¿Los mandamientos o a Yeshua? ¿Qué fue lo que te predicaron primero? ¿O Yeshua? Fíjate, dos cosas interesantes. A ellos primero a través de la Torá y luego después por medio de Yeshua. A nosotros al revés. A nosotros por medio de Yeshua y luego por medio de Yeshua. Y luego de Yeshua nos trae ¿a dónde? A su Torá. No de regreso, porque nosotros nunca estuvimos. No tuvimos esa instrucción, como fue el caso de Israel. Bueno, todo el tiempo que Yeshua estuvo en esta tierra, escucha esto, se centró en enseñar el cumplimiento de la Torá en la vida del pueblo. Tanto para nosotros que no conocíamos Torá, como para los que ya la conocían. Pero que a la vez, pues se habían desviado de la senda antigua. Se habían llenado de tantas leyes alágicas
que dejaron de lado la esencia de la Torá, la misericordia, la justicia y la fe. Es así como debemos de leer las llamadas parábolas o ilustraciones de Yeshua para hacer comprender al pueblo de la importancia de los mandamientos de Elohim. No sé si te has dado cuenta cuál es el objetivo de muchas de las parábolas de Yeshua. Hoy te voy a hablar de unas, no voy a enfocarme mucho en eso porque quiero llevarte algo más allá, pero para que te des una idea, porque de repente leemos, ay, qué bonito, el sembrador se lo va a sembrar. Ay, habla del predicador. Pero eso vamos mucho más allá. Ay, qué bonito, la prueba de gran precio y así, etcétera. Pero si tú comienzas a entender esto, cada vez que tú leas una parábola, tienes que entender que Jesús está hablando de una verdad, de una forma ilustrada que tú y yo podamos entender, o por lo menos a los que en la época de él pudieran entender de qué se trataba y hablárselo de esa manera. Por ejemplo, el sembrador. La parábola del sembrador. Todo esto lo vamos a encontrar en diferentes evangelios, pero yo te doy algo más concreto. Mateo 13, ahí vienen todas estas parábolas. El sembrador, que dice que el sembrador se lo va a sembrar y habla de la semilla. Dice que la semilla es la palabra. O sea, ¿de qué palabra se refiere o a qué palabra se refiere? A la Torá, a las instrucciones, a las enseñanzas, que si caen en buena tierra, en un corazón bueno, entonces lleva mucho fruto y ese fruto es visible. Los dos cimientos, ¿se acuerdan de los dos cimientos? Aquel hombre sabio que echa cimiento en la piedra, la roca, y aquel que lo hace en la arena. Y él dice, todo aquel que me escucha y hace, o sea, relacionado con la palabra de la Torah. También habla de la mala hierba, aquel que siembra en un campo buena hierba, pero luego su enemigo a medianoche va y siembra también mala hierba. Hay algo interesante ahí en esa parábola, porque si tú lees Mateo 13, 41, no podemos proyectarnos. Ok. Bueno, si tú lees Mateo 13, 41, hablando precisamente de esto, mira lo que dice. Yo lo voy a leer en la versión NBI. 13:41. Mira lo que dice. Estamos hablando de la parábola de la mala hierba. Y luego dice, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, respondiendo Jesús, el campo es el mundo. La buena semilla representa a los hijos del reino. Y luego mire lo que dice el versículo 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar o hacen iniquidad, dice en la Reina Valera. Ahora, yo buscando esa palabra iniquidad en el diccionario Strong, ¿cómo? No, iniquidad. Ay, ajá. Violación a la Torah significa eso. O sea, ¿qué dice Jesús? Todo aquel que viola los mandamientos, la Torah. Bueno, eso realmente quiere decir allí en ese versículo, los que hacen iniquidad, o sea, los violadores de la Torah. Ok, luego más adelante continuamos con la parábola de la semilla de mostaza, el tesoro escondido, la perla de gran precio, etc. Todo esto está enfocado en el reino, en vivir de acuerdo a lo que el reino de Elohim nos ha instruido a través de los mandamientos. Bueno, cuando entendemos la riqueza de cada misma, de cada mandamiento, escucha esto, nuestra perspectiva de la vida cambia. Dejamos de ver al Eterno como las religiones nos enseñaron para poder ver su gran y verdadero amor, ya que por amor es que Él nos dio sus instrucciones. Porque recuerda que esa instrucción, esa misma, esos mandamientos, son como esa barrera, como ese muro o esa valla de protección para nuestras vidas. Es precisamente por las consecuencias que vienen al desobedecer su instrucción que nos insta, nos ordena estudiar su Torah. Entre más tú estudias Torah desde la perspectiva correcta, tú vas a poder evitar muchos desastres en tu vida. Así que hemos sido advertidos de lo que viene
al decidir obedecer o no hacerlo por medio de la Torá y de las palabras o las parábolas de Jesús. Ahora, ahí está, ok, listo. Pregunta, ¿a cuántos de nuestros hermanos no les gusta leer Apocalipsis? Yo conozco personas que dicen, no, hombre, no, yo leo y me espanto. Es más, luego tengo pesadillas, no me gusta. Que el dragón, que los escorpiones y que todo eso, ¿no? Y que muchas cosas así. Ajá, que los jinetes y así. A mucha gente no le gusta. A veces solos nos centramos en el caos o desastre que ahí en el libro se registra, detalla Johanán. Pero yo te comento algo. Hay que ver por qué y cuál es la razón que lleva a la humanidad a este fin o a esta desgracia. Esto está relacionado con Quitabó. Si tú leíste todo lo que tiene que dice maldiciones, eso está relacionado con esto. Te repito una vez más, el juicio de Elohim, gracias, a las naciones, al mundo, no es lo que se va a sacar de la manga. Él ya dijo qué te va a acontecer si tú no obedeces. Él ya dijo qué va a pasar si tú no obedeces. Ya está establecido. Entonces, lo que leemos en Apocalipsis no es más que el cumplimiento de estos mandamientos. No es más que el cumplimiento de las advertencias que con anterioridad Elohim ya dio a la humanidad. Ahora, imagina que después de tener y conocer la Torah escrita y la Torah revelada en carne, como lo es Yeshua Mashiach, y habitar entre la humanidad para enseñarnos cómo debemos de guardar los mandamientos de Elohim. Pregunto, ¿quedará alguna duda de la importancia de guardar los mandamientos hasta el final de los tiempos? Y que incluso estos mandamientos siguen vigentes aún después de la obra de Yeshua Mashiach. Ahorita vamos a analizar eso porque yo quiero que tú tengas esto. Por eso te digo, me llama la atención mucho que tú puedas conectar la Torah con el Brit Hadashah y dejar de pensar que son dos cosas, ¿cómo se dice?, separadas, sino entender que son dos cosas que están relacionadas. Ok, veamos. Veamos. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Apocalipsis 15, 1. Revelación. Eso está interesante, mira. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa. 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas. Pues con ellas se consumará la ira de Elohim. Recuerda que la ira de Elohim no es más que su juicio. Esto no significa, no, la ira de Elohim no es como lo vemos en el hombre, en el ser humano, ¿no? Que se pone rojo, verde, blanco y pum, revienta. No, tú no vas a ver a Elohim así en el cielo rojo y todo. No, él es su justicia. Va a establecer su justicia. Entonces, dice él, pues con ella se consumará la justicia divina, la ira divina, el justo juicio de Elohim. Ahora, quiero que entiendas esto que dice Apocalipsis. Ahí estamos. Lo que Juan está observando allí es la consumación del juicio del Eterno hacia la humanidad, una humanidad que rechazó al Mashiach Yeshua y también a la Torá de Elohim. ¿Y por qué voy a hacer énfasis en esto? Porque a nosotros nos han enseñado toda la vida que, bueno, el que no tiene al Hijo, pues tiene la desgracia, el infierno, y nos centramos solamente en Yeshua. Pero déjame decirte que no es solamente rechazar a Yeshua, sino también rechazar la Torá de Elohim. Ahorita lo vamos a ver. O sea, yo tengo que llenar a Yeshua, pero también su Torá. Yo no puedo decir que amo a Yeshua y que menosprecio la Torá, que no me importa la Torá, que no la debo de practicar. No, ahorita lo vamos a mirar. Entonces quiero que veas esto. Todo esto, este caos que tú miras en Apocalipsis, no es más que eso. El que entendamos que estas consecuencias van a venir por rechazar a Yeshua Mashiach, al judío, al gentil
o al que siendo de una nación extranjera se hace nación de Israel, ahora que sí cree en Yeshua, pero que no acepta la Torah. Quiero que veas. Y a lo mejor algunos de los que van a ver este video van a decir, pero ¿cómo es así, pastor? ¿Cómo es así, Roe? Si a mí me han enseñado toda la vida que la Torah o la ley terminó su vigencia con la muerte y la resurrección de Yeshua. ¿Cómo va a ser posible que esto sea así si ya la Torah no está vigente? Bueno, es que eso fue lo que las religiones provenientes de la gran ramera, la madre de todas las rameras, enseñó, y que sus hijas, las que salieron de ella, a la vez siguieron enseñando durante todos los tiempos. Y de esta manera hicieron a un lado la palabra del Eterno, la Torah del Eterno, sus mandamientos, para dejarlos nulos y decirle a la humanidad que ya no hay que guardarlos. Mira, esto que te acabo de decir está sustentado con la escritura y con la revelación dada a Yohanan, a Juan, en Apocalipsis. Él nos dice el cómo y por qué se concluye el fin de este mundo de esta forma. Pero antes, hay algo que quiero comentarte que no está de más decirlo, con el tema de que si Jesús es Adonai o si no es Adonai. Te voy a dar un texto más. Esto lo descubrimos y estudiamos. Si no estudiamos, ahí nos pasan el extraño. Un texto más. Hay uno en Apocalipsis 15, después del versículo 1, versículo 2 y 3. Versículos 15, 2 y 3 dice: vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, de pie. A la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Elohim les había dado y cantaban el himno de Moshe, siervo de Elohim, y el himno del Cordero. Ahora, esto está interesante. Te voy a explicar. Recuerda, el himno de Moshe y el himno del Cordero. ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice Lalita? Grandes y maravillosas son tus obras, Adonai Elohim todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Si le seguimos el siguiente versículo: ¿quién no te temerá, oh Adonai? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres Kadosh, santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. ¿Dónde habla ahí del Cordero? ¿Dónde habla ahí del Cordero? Todos esos textos están relacionados con Adonai. Porque dice Juan que es el himno de Moshe y del Cordero. Ahora, nos queda claro que cuando dice de Moshe es porque, entre comillas, Moshe es el autor de ese himno. Pero, ¿cuántas alabanzas compuso Yeshua? ¿Por qué se le atribuye entonces el himno de Moshe y del Cordero? Muy sencillito, familia, muy sencillito. Aquí lo que Juan está diciéndonos es algo muy interesante. Yo te pregunto allí rápidamente, ¿tú encuentras alguna referencia en estas letras sobre el Mashiach? Literal. Una vez más, este canto está dirigido a Elohim. Te tiene que quedar claro a ti y a mí algo interesante, fíjate. Lo que Juan nos está queriendo decir allí es su emuná. ¿En qué creen ellos? Y ahí está diciendo que Yeshua es Adonai. Que Yeshua es Adonai. Ahí tú no vas a encontrar que diga al Cordero. Todo está relacionado a Adonai. Pero Yeshua es Adonai. Por eso es que dice el canto de Moshe y del Cordero. Así de pasadita para que tengas ahí una idea. Bueno. Y continuando con lo que estamos hablando del juicio. Aunque muchos solo lo centran en el rechazo a Yeshua como Salvador, nosotros, de acuerdo a la Escritura, también decimos que es por rechazo a la Torah. Porque ya te dije, tú no puedes creer en Yeshua y hacer un lado a la Torah. O alguien no puede solo abrazar la Torah y hacer un lado a Yeshua. No puede ser así. Apocalipsis 15, versículos 5 y 6. Y mira la relación que hay.
recuerda que Juan nos está diciendo que ya se entregan las copas para que venga el último juicio ya para terminar todo esto en los tiempos de este mundo. Apocalipsis 15, 5, 6. Y mira que dice, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Y qué sigue diciendo? Ok, quiero regresarme tantito del versículo 5, porque quiero que en la versión NBI, mira cómo dice. Después de esto miré en el cielo, se ve el templo, la tienda con las tablas del pacto, que es lo que dice ahí del tabernáculo del testimonio. Las tablas del pacto. ¿Te acuerdas de las dos tablas? Esas 10 leyes. Bueno, se está refiriendo a eso. Es rarísimo. Digo, es raro para todos aquellos que dicen, no, la ley ya no sirve, ya no está vigente. ¿Qué función tiene el templo? ¿Qué función tiene la Torá? ¿Qué función tienen los mandamientos que salen del templo, que se ven con el juicio que se está llevando a cabo en la tierra? ¿Qué relación hay? Bueno, debemos entender el mensaje que Elohim nos está dando. Él nos está diciendo que existe una relación entre los juicios que están llegando a la tierra como consecuencia de que la humanidad vivió sin tomar en cuenta la Torah de Elohim. Ese es el mensaje. Todo esto está viniendo, ojo Juan, todo este relajo que está viniendo, ¿sabes por qué? Mira, menospreciaron los mandamientos, menospreciaron la Torah. Recuerda que el Mishkan, los utensilios, así como la Torá o la ley, fueron dadas a Moshe de parte del Creador. Lo terrenal tiene su modelo en el cielo. Así es que, si tú ya tienes a Yeshua, hay que guardar los mandamientos como Él lo hizo. Si tú y yo creemos en Yeshua, también debemos de creer en la Torá del Eterno. Pues la Torá y Yeshua son uno. Es un ejemplo. Termino con esto, Apocalipsis 14, 12. Nada, familia, de lo que se habló en el primer pacto está ajeno en el segundo. Nada, todo está íntimamente relacionado. Adonai dice, el juicio que viene a la tierra es porque menospreciaron mis mandamientos, mis ordenanzas, mis leyes, y pensaron que ya no tenía ningún sentido hacerlas. Por esa razón, yo dije anticipadamente, esto te va a acontecer si tú no cumples los mandamientos. ¿Cómo dice Apocalipsis 14, 12? Aquí está la paciencia de los santos, de los kedoshim. En la versión NBI dice, en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen. ¿Qué dice ahí? Los cuales guardan. ¿Y qué más? ¿Ves? O sea, bíblicamente es comprobable que tanto la Torá como Yeshua es importante tenerlos en el corazón. Es importante. Por eso solo somos salvos por medio de Yeshua, pero después de que somos salvos tenemos que comenzar a vivir de acuerdo a la Torá. Esa es la idea. Así es que Kitabo nos dice cuando entres, pero también te dice, pero ojo con esto, si vas a entrar, si vas a ser pueblo, si vas a ser parte de la familia de Elohim, ojo con esto. Cuídate de obedecer todos mis mandamientos y mis preceptos, porque si no, te advierto. Roe, pero es que ahí dice solamente que Israel se va a ir, lo van a llevar esclavos. Sí, pero eso es, escucha, antes de la venida de Yeshua. Ahora imagínate, como dice Hebreos, si hay una consecuencia por no guardar la Torá, imagínate lo que implica despreciar a Yeshua Mashiach. Por eso es que el juicio se vuelve más intenso. Así es que, familia, vivamos siendo ese pueblo que no solamente cree en Yeshua, sino que también ahora puede guardar la Torá, vivir en obediencia a ella y manifestar que somos un pueblo, el pueblo de Elohim,
porque la Torah es parte de nuestra identidad. Te voy a invitar a hacer una oración, y para los amados que van a ver este video, si tú es la primera vez que escuchas esto, a lo mejor estás comenzando a caminar ya en raíces hebreas. Ya has escuchado un montón que nos pasa a todos buscando información aquí y allá. Déjame decirte que si tú crees en Yeshua, ya diste el primer paso. El segundo es que volvernos a la Torah. Para eso vino Yeshua. Para eso vino Yeshua. Para los que ya tenían la Torah, regresarlos al Padre. Para los que no teníamos Torah, por medio de Yeshua, acercarnos a la Torah. Quiero hacer una oración, tanto para los presentes como para los que van a ver este video. Abba, te damos gracias porque tu palabra es luz a nuestro caminar. Tú nunca nos has dejado en la ignorancia, en el error, en el pecado, en la falta. Tú nos has llamado, Rey, y nos has iluminado con tu palabra, pero también con el compromiso de que cada uno de nosotros sea una luz, sea una lámpara, y que por medio de nuestra vida, de nuestro testimonio, de nuestras palabras, los que han de ser salvos también crean en ti. Y no solamente acepten a Yeshua, no solamente aprendan las enseñanzas de Yeshua, sino que también vivan practicándolo. Que la Torah, como lo fue para Yeshua, sea para nosotros también. Esa lámpara que alumbra nuestro caminar y que nos provee de la instrucción correcta para obedecerte, para conocer tu voluntad y para andar en tus caminos. Te doy gracias. Bendice a mi hermano, mi hermana, aquellos que están iniciando este camino y que están volviendo a ti, aquellos que están conociéndote, aquellos que dicen yo quiero obedecerte, yo quiero hacer la voluntad de Elohim. Revélate a ellos, Rey, así como te revelaste a nosotros en su momento. Te doy gracias y los bendecimos en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén. Shabbat shalom, familia. Continuamos en unos